Yeah. Futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para realizar un vídeo sobre un equipo que he querido realizar con jugadores aragoneses, con un presupuesto de unos 3.900.000. El presupuesto lo he ido calculando buscando a varios jugadores aragoneses gracias a Transfermarkt, en el que he podido ver el valor de mercado de cada jugador. Vamos a ver cómo quedaría la plantilla. Empezamos por la portería, donde tenemos a Eduardo Loscos, portero del Club Deportivo Ebro, con un valor de mercado de unos 200.000 euros, portero zaragozano de 31 años. Su compañero en la portería es Raúl Monforte, exportero del Ebro, actualmente en el Club Deportivo Teruel, 23 años, y su valor de mercado es de 50.000 euros. Pasamos ahora a la línea defensiva, donde tenemos de centrales a Álvaro Meseguer, jugador del Club Deportivo Tudelano, y que también puede jugar como lateral derecho, y que su valor de mercado es de unos 200.000 euros. Luego tenemos a Enrique Clemente, jugador internacional de la Sub-21, cedido por el Real Zaragoza a la Unión Deportiva Logroñés, y que tiene 21 años y su valor de mercado es de 400.000 euros. Luego tenemos a Eduardo Cabetas, defensa central del Club Deportivo Teruel, 25 años, y que su valor de mercado es de 250.000 euros, para acabar con Juan Pérez, jugador de la Sociedad Deportiva Egea, de 19 años y que también puede jugar como lateral derecho, y que su valor de mercado es de 50.000 euros. Pasamos a los laterales, empezamos por Carlos Nieto, lateral izquierdo del Real Zaragoza, 24 años, y su valor de mercado es de 80.000 euros. Tenemos a Daniel Asure, que está en el Leganés, cedido por el Real Zaragoza, y que su valor de mercado es de 400.000 euros, este lateral izquierdo de 26 años. Ahora pasamos a la banda derecha, donde tenemos a Carlos Javier, lateral derecho de la Sociedad Deportiva Tarazona, 50.000 euros es su valor de mercado, y 28 años. También puede jugar de centrocampista. Encontramos también a Julián Delmas, 600.000 euros valor de mercado, actualmente en el Cartagena, 25 años. Pasamos al centro del campo, donde tenemos a Marc Aguado, centrocampista de 20 años, cedido por el Real Zaragoza al Fútbol Club Andorra, hijo de Xavi Aguado, y que su valor de mercado es de 50.000 euros. Encontramos también a Enrique Navarro, 22 años, centrocampista del Berea, y que su valor de mercado es de unos 100.000 euros. Encontramos también a Alejandro Puertas, 21 años, centrocampista del Club Deportivo Teruel, puede jugar también como centrocampista ofensivo, extremo derecho o extremo izquierdo, y su valor de mercado es de 50.000 euros. Por delante encontramos a Iñaki Santiago, de la Sociedad Deportiva Tarazona, 24 años, que juega de centrocampista ofensivo, y su valor de mercado es de 100.000 euros. Ahora vamos a los extremos o interiores, donde tenemos a Alejandro Roy, jugador de la Sociedad Deportiva Tarazona, 26 años, también puede jugar como lateral derecho, y su valor de mercado es de 50.000 euros. También tenemos a Carlos Vicente, ex canterano del Real Zaragoza, que juega actualmente en el Nàstic de Tarragona, 21 años, y su valor de mercado es de 50.000 euros. Y ya luego en la banda izquierda tenemos a David Aparicio, del Club Deportivo Teruel, 50.000 euros de valor de mercado y 24 años, también puede jugar como centrocampista ofensivo. Y encontramos también a Diego Suárez, 26 años, del Club Deportivo Tudelano, 200.000 euros de valor de mercado. Pasamos a la delantera, donde tenemos a Sergio Sánchez, de la Sociedad Deportiva Tarazona, 50.000 euros valor de mercado. Miguel Linares, 100.000 euros valor de mercado, 38 años, delantero de la Sociedad Deportiva Egea, y con experiencia también en segunda división y en segunda división B. Y encontramos también a Alex Sánchez, ex canterano del Real Zaragoza, actualmente en el Tudelano, 31 años, 100.000 euros valor de mercado. Ahora vamos a pasar a ver cuál sería el 11 de esta plantilla de jugadores aragoneses. Como veis, aquí está ya el 11, donde encontramos a Eduardo Loscos, a Carlos Nieto de lateral izquierdo, a Delmas de lateral derecho, centrales Álvaro Meseguer y Enrique Clemente, centro de campo para
Marc Aguado y Enrique Navarro. Media punta, Iñaki Santiago. Interior izquierdo tenemos a Diego Suárez. Interior derecho a Carlos Vicente. Y de delantero a Miguel Linares. Dejan en comentarios cuáles serían vuestros jugadores aragoneses que ficharíais con este presupuesto que os he dicho al principio y cuál sería vuestro once si tuvierais esta plantilla. Os leo en comentarios, darle like, suscribiros futboleros, hasta pronto, adiós.